Hola, mi nombre es Ana Yancy Cruz Lanza, integrante del grupo número 5 de la carrera de Negocios y Comercios Internacionales. En este video les vamos a dar lo que es una breve información sobre lo que son los medios de pago. ¿Qué son los medios de pago? Bueno, los medios de pago son formas o instrumentos que utilizamos para realizar transacciones económicas, es decir, pagar servicios o bienes o cancelar alguna deuda. En pocas palabras, los medios de pago son las formas que utilizamos para realizar nuestros pagos. En el comercio internacional existen 6 medios de pago, los cuales explicaremos a continuación. Cheque bancario internacional. Este es un documento de pago emitido por un banco a favor de un beneficiario pagadero en otra entidad o en el exterior. A diferencia de un cheque personal, el banco garantiza los fondos de este al emitirlo. Algunas partes o términos clave serían el banco, el emisor, el endoso, el beneficiario y la moneda. Los cheques de banco internacional se utilizan para hacer pagos entre empresas en distintos países. Esto garantiza pagos cuando no se usan las transferencias electrónicas. Algunas de las ventajas sería que este cheque garantiza los fondos. Hay menos riesgo que en un cheque personal. Es aceptado por bancos y comercios que prefieren un instrumento más asegurado y es útil cuando no se dispone de una transferencia. Algunas desventajas o limitaciones serían el tiempo de cobro, los costos, el fraude y también la aceptación. Algunos procesos para poder emitirlo sería que el cliente solicite al banco la emisión, indicando monto, moneda y beneficiario. El banco retira o observa los fondos del cliente o los carga a su cuenta. El banco emite el cheque con su sello y firma y entrega el documento al cliente. El beneficiario presenta el cheque en su banco para poder cobrarlo o depositarlo. El banco también es un receptor que inicia la compensación internacional. Una vez confirmada, se abona al beneficiario. Algunos requisitos habituales que pueden pedir por emitir algunos cheques serían la identificación del solicitante, ya sea el DNI o el pasaporte. También los fondos suficientes o la autorización para el débito de su cuenta y los datos completos del beneficiario, ya sea nombre, dirección y posiblemente un formulario de una solicitud en el banco. Algunos plazos y costos serían los plazos desde pocos días, ya sea de 2 a 4. Las comisiones que ya varían ampliamente según la tarifa que lleve el cheque. Algunos riesgos y precauciones serían al verificar el cheque, ya que el beneficiario pide que se confirme en su banco o que tal vez el banco valide si hay alguna sospecha de robo o de intercambio de cheques. Esto se envía por un método seguro, ya sea por una mensajería certificada y también seguro si el cheque se envía físicamente al extranjero. El orden de pago simple es un mecanismo financiero básico. Este tipo de orden se utiliza cuando las partes ya tienen confianza o cuando el pago no requiere controles adicionales. Su naturaleza sencilla agiliza la transferencia de dinero, tanto a nivel local como internacional, y suele tener un costo relativamente bajo. Sin embargo, al no incluir garantías ni condiciones, deja toda la responsabilidad del cumplimiento a las partes involucradas. Esto significa que si ocurre un incumplimiento, el banco no interviene porque su tarea se limita únicamente a efectuar el pago. En general, la orden de pagos simples es útil para operaciones rápidas y de bajo riesgo, pero no es recomendable cuando se necesita un mayor nivel de protección o cuando las partes no se conocen. Su importancia radica en que facilita pagos inmediatos, aunque su simplicidad también representa su principal limitante. A diferencia de otros mecanismos como el crédito documentario o la cobranza, la orden de pago simple no requiere que las partes presenten documentos comerciales, evidencias de envío de mercancías ni contratos. El banco únicamente verifica que la instrucción sea válida, que la firma coincida y que existan fondos suficientes en la cuenta del ordenante. Una vez cumplido esto, procede a ejecutar el pago sin involucrarse en el contenido del acuerdo entre las partes. Esta simplicidad la convierte en un instrumento muy útil para pagos entre empresas o personas que ya tienen una relación de confianza.
confianza o cuando la operación no implica un riesgo elevado. Por ejemplo, se utiliza con frecuencia para pagar servicios adelantados, remesas o compras donde el comprador y el vendedor ya se conocen. Además, sus costes son menores que los otros instrumentos financieros, ya que el banco no toma responsabilidades adicionales más allá de hacer el pago. Sin embargo, esa misma sencillez también representa su mayor limitante, debido a que el banco no actúa como garante y no exige documentos que respalden la operación. El instrumento no ofrece protección en caso de que una de las partes no cumpla con lo pactado. Si el beneficiario recibe el pago y decide no entregar el producto o servicio, el banco no interviene. El riesgo comercial queda enteramente en manos del comprador y del vendedor. Por esta razón, aunque la orden de pago simple es muy conveniente, no siempre es la opción adecuada, porque se trata de operaciones nuevas, de alto valor o con contrapartes que no generan suficiente confianza. Además, el pago solo efectúa si el ordenante tiene fondos disponibles en el momento en que se solicita. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la orden de pago documentaria. La orden de pago documentaria surgió como una necesidad del comercio internacional para hacer más seguras las transacciones entre compradores y vendedores de distintos países. En los inicios del comercio exterior, hace varios siglos, los comerciantes enfrentaban grandes riesgos, los cuales eran: no conocían personalmente a sus clientes o proveedores, los viajes y comunicaciones eran lentos y inseguros, existía el peligro de no recibir el pago o que la mercadería no fuera enviada correctamente. Para solucionar esto, los bancos comenzaron a actuar como intermediarios de confianza, asegurando que el pago se realizara solamente cuando se cumplieran ciertas normas documentadas. La evolución histórica comienza desde el siglo XVII y XIX. Con el crecimiento del comercio marítimo europeo, los comerciantes y casas bancarias empezaron a usar documentos de embarque y letras de cambio para controlar los envíos y los pagos. De ahí nació la idea de entregar los documentos solo contra el pago o aceptación, lo que dio origen a las cobranzas documentarias y, más adelante, las órdenes de pago documentarias. En el siglo XX, con el desarrollo de los sistemas bancarios modernos y aumentando el comercio internacional, los bancos comenzaron a estandarizar este proceso. La Cámara de Comercio Internacional elaboró reglas y procedimientos, reglas uniformes sobre cobranzas para garantizar la transparencia y la seguridad en este tipo de operaciones. En la actualidad, hoy en día, la orden de pago documentaria sigue siendo un medio de pago muy utilizado, especialmente en las transacciones donde las partes tienen una confianza media, ya que combina la formalidad bancaria con el nivel razonable de seguridad. La importancia de su origen en el desarrollo de orden de pago documentaria marcó un paso importante en la historia del comercio internacional. ¿Por qué? Permitió reducir los riesgos financieros entre países, aumentó la confianza en los negocios internacionales, estableció las bases de regulación moderna de los pagos internacionales. ¿Cómo funciona? El exportador envía la mercadería al país del importador. Luego entrega los documentos que acreditan el envío, como factura, conocimiento de embarque, lista de empaque, etc., a su banco. El banco del exportador remite los documentos al banco de importador junto con una orden de pago. El importador paga el monto acordado o acepta una letra de cambio para obtener los documentos y así retirar la mercadería. Una de las características principales es que el pago se realiza solo cuando el comprador recibe los documentos que prueben en el envío de la mercadería. Participan dos bancos, el del exportador remitente y el del importador cobrador. Es un método más seguro que la cuenta abierta, pero menos seguro que una carta de crédito. Puede ser a la vista como pago inmediato o a plazo, pago diferido, según las partes acordadas. Una de las ventajas es que mayor seguridad para el exportador, ya que controla los documentos hasta recibir el pago o la aceptación. Más confianza entre las partes, ya que invierten los bancos como intermediarios. Garantiza
que el comprador solo obtendrá los documentos y por tanto la mercadería, y si paga o acepta la deuda. Una de las ventajas, podríamos decir, el proceso puede ser más lento por la intervención bancaria. Existen costos por manejo de documentos y las comisiones bancarias. No garantiza totalmente el pago si el comprador se niega a aceptar o a pagar. Como por ejemplo tenemos una empresa hondureña exporta café a Alemania. El exportador envía la mercadería y entrega los documentos de embarque a su banco, que los envía al banco alemán del comprador. El comprador solo podrá retirar el café cuando La pague remesa o documentaria, acepte también el conocida pago a como través cobranza del banco. documentaria, es